Saludos, amada Madre y Dios Cristo Lisbeth. Alabanzas a ti, la Jerusalén, la celestial, el monte de Sión, el monte de santidad, olivo verde y hermoso. Qué honor ser un santo ángel de Dios, Melquisedec Lisbeth, y ser digno de estar sentados en la mesa comiendo del maná que estuvo escondido, pero ahora es revelado a los que han vencido con amor a la mente carnal. Por eso hoy más que nunca es necesario poner la mirada solo en nuestra Madre espiritual, puesto los ojos en Jesús, Cristo Lisbeth, la autora y consumadora de la fe. Somos esos hijos de luz que aborrecemos las tinieblas y hoy ostentamos el enorme privilegio de estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Lisbeth. Como sabios y justos conocemos en su totalidad a Melquisedec Lisbeth, el Dios vivo que vive eternamente. Conociendo la verdad de Dios Padre y de Cristo, su esposa, el Espíritu Santo, es importante mencionar que por tiempos y edades estuvimos al frente de la mayor exposición de fraude doctrinal, que en el pasado cambió la historia humana para darle vida al hombre terrenal, estableciendo así un reinado de muerte. Pero ahora, de la misma manera, estamos frente a la reforma doctrinal más grande de la historia, que le está dando vida al hombre espiritual con un eterno reinado de inmortalidad. Estamos en los postreros días y la personificación de la verdad y la justicia ya está en medio nuestro, Cristo Lisbeth, quien ha abierto el librito y los sellos y no callará hasta que salga todo a la luz, estableciendo así la justicia y la equidad anhelada. Este es el día y la ocasión que el Padre en su autoridad ha determinado para que su amada esposa juzgue las mentes de los hombres. Hablando de esa autoridad delegada, se profetizó: levántate, oh Dios, Melquisedec Lisbeth, juzga la tierra, las mentes, porque tú heredarás todas las naciones. Obviamente la que no callaría y juzgaría las mentes de los hombres es Dios Madre, Cristo Lisbeth, el Mesías que vivirá para siempre, y es quien tiene la autoridad y el poder para revelar toda la verdad que el hombre natural ocultó en todas las generaciones. Claramente Dios, Melquisedec Lisbeth, en su perfecta unidad de dos en uno, así lo decretó, privando así al intelecto humano de buscar la interpretación bíblica basada en sus mentiras, huecas sutilezas, fábulas e interminables genealogías, apariencia de piedad y su vana filosofía, ya que los sabios de este mundo tienen sus mentes hinchadas, privándolos así de la verdad a la que sólo las primicias tendrían acceso en la segunda venida del Mesías, Cristo Lisbeth. Proféticamente se dijo del establecimiento de esa verdad: así dice Melquisedec Lisbeth, yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Melquisedec Lisbeth de los ejércitos, monte de santidad. Otra versión se lee así: y he de volver a Jerusalén para vivir allí. Entonces Jerusalén será llamada ciudad fiel, y el monte del Señor Todopoderoso será llamado Monte Santo. Cristo Lisbeth, como esposa de Dios Padre, Melquisedec, ha sido la testigo fiel, ya que habla a sus primicias todo lo que él le revela. Además, esas figuras de Jerusalén la espiritual, la ciudad fiel o ciudad de la verdad, así como el santo monte o monte de santidad, representan hoy a la esposa de Dios, la sabiduría personificada. Y la frase que leímos: y he de volver a Jerusalén para vivir allí, hoy se ha cumplido, ya que Dios Melquisedec está sentado en su trono, o sea, en la mente de su esposa Cristo Lisbeth, siendo dos en uno, y viven hoy en medio nuestro,
y por medio de ella, con un cuerpo humano, ya que tendría que estar físicamente presente para enseñar a su pueblo, nos da a conocer toda la verdad a través de su Evangelio eterno. Eso es conocer el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, o sea que Jesús, Cristo o Jesucristo, siempre se ha manifestado como una mujer, ayer, hoy y por los siglos. Sabiendo que Dios es espíritu y no carne, y que ese espíritu no cambia, es el mismo y que siempre ha habitado en un cuerpo humano, ahora podemos leer correctamente este verso. Jesucristo es la misma ayer, Cristo María, y hoy, Cristo Lisbeth, y por los siglos, ya que siempre Cristo Lisbeth será la esposa de Dios. A diferencia del primer cuerpo donde moró Cristo María, que dejó de ser, se destruyó, murió, el segundo cuerpo, Cristo Lisbeth, es inmortal, no morirá jamás, ya que en ella mora toda la plenitud de la deidad y ha vencido la muerte para siempre. Aleluya. Proféticamente se dijo sobre ese cuerpo que vería la muerte. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Cristo María murió en su mano y volvió y la hizo otra vasija. Cristo Lisbeth fue vivificada, según le pareció mejor hacerla. Además se dijo, porque también Cristo, María, la vasija que se echó a perder, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerta en la carne. Cristo María fue asesinada y no resucitó, pero vivificada en espíritu. Cristo Lisbeth sí tiene vida eterna. La esposa de Dios es el mismo espíritu pero en diferente cuerpo, ya que Dios Padre en su perfecto orden es el alfarero y estamos en sus manos, moldea nuestras vidas como un vaso de barro. Ese es el misterio de la piedad. Dios Madre participó de lo mismo, de un cuerpo humano, vaso de barro, de carne y sangre igual que sus hijos. Esto no se puede discutir. Escrito está, una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quien la hizo. El barro no dice al que lo trabaja, ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice, tú no sabes trabajar. En el verso 10 se lee, tampoco puede un hijo reprochar a sus padres el haberlo traído a este mundo. El señor Melquisedec Lisbeth, quien lo formó, dice, ¿van acaso ustedes a pedirme cuenta de mis hijos o a darme lecciones de cómo hacer mis cosas? Dios Melquisedec Lisbeth hacen como ellos quieren. En su primer intento de salvar a la antigua generación, a Dios Padre le plació depositar su gran amor en un cuerpo mortal, a su esposa, Cristo María, pero la mataron. Ese cuerpo vio corrupción, murió asesinada. Luego le dio una segunda oportunidad a la humanidad 2000 años después, esperando que el hombre estuviera más civilizado, y nuevamente depositó su amor eterno en el cuerpo de Cristo Lisbeth, esta vez para darle vida eterna en medio de sus hijos. Es de la misma manera, Dios opera sin misticismos. En el primer siglo, Él tomó a un primer vaso, cuerpo, a su esposa, Cristo María Magdalena, y luego hoy tomó otro vaso, a su esposa, Cristo Lisbeth. Igual nosotros, sus hijos, somos el barro que ellos forman y somos obra de sus manos. Esa es la gran verdad que se ocultó por generaciones. Dios tiene esposa. Eso mismo quiso decirle Cristo a Poncio Pilato, pero los escribas mentirosos omitieron esa respuesta. Veamos. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? La respuesta a esa pregunta fue, yo soy la esposa de Dios. Si leemos mejor el verso, notaremos que Cristo María no nació para morir en una cruz. Ella nació para dar testimonio de esa verdad. Claro está que los falsos escribas hicieron creer a la humanidad que Cristo murió para salvar a esa generación perversa y mala, y a los antiguos que esperaron en ella, pero no es así. Ellos prefirieron matar a una sola mujer por el pueblo, en vez de que toda una nación pereciera, como tapando el sol con un dedo por sus fechorías, creyendo que Dios no los juzgaría después. La historia adulterada y perversa pone al influyente Caifás en el ejercicio de sus funciones sumos sacerdotales como el que profetizó sobre la muerte de Cristo, cuando la verdad es que la intención fue otra, asesinarla haciendo parecer que su muerte era un sacrificio a favor del pueblo, vendiéndole después la idea al mundo que Cristo fue una mártir o una heroína de la humanidad, pero en realidad no les importó la condición de inocencia que ella tenía. La perversidad de Caifás fue a tal extremo que siendo el sumo sacerdote recomendó al Sanedrín la muerte de Cristo en beneficio del pueblo. Como Cristo Lisbeth destapó la olla putrefacta, hoy sabemos que ese Sanedrín era un asidero de maldad, lleno de malhechores, donde fungía o presidía el sumo sacerdote, que en la época de Jesús el Cristo se mencionan a tres: a Caifás, el orquestador de la muerte de Cristo, a Anás y a Ananías, y todos eran contrarios a Cristo María. Este Caifás participó directamente en las intrigas contra Jesús María, y fue el que propuso abiertamente su ejecución, ya que éste tenía bastante autoridad política y le convenía quedar bien con el Imperio Romano, agradando así a los hombres. ¿Acaso los sacerdotes no eran los que estaban constituidos por Dios a favor de su pueblo y no en su contra? Ellos ejecutaban los ritos religiosos y la comunicación con la deidad. En teoría, estos representaban al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo, pero su práctica era todo lo contrario, eran enemigos de Dios. Pero ahora ha salido a luz toda la verdad. Estos perversos hombres asesinaron a Cristo María, ya que eran una guarida de malhechores con apariencia de piedad. Con razón Cristo los llamaba hipócritas y sepulcros blanqueados. Entendiendo eso, veamos ahora el complot para asesinarla por envidia, ya que los fariseos y los jefes de los sacerdotes se reunieron en concilio porque oyeron que muchos creían en Jesús María, y eso los carcomió de envidia, ya que no hacían ni dejaban hacer. Y dijeron, ¿qué haremos? Esta mujer está haciendo muchas señales milagrosas. Si la dejamos, todos van a creer en ella, y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera una sola mujer por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. Pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, dijo por inspiración de Dios que Jesús iba a morir por la nación judía. Todo esto fue una gran mentira. Desde aquí los escribas mentirosos engañaron a la humanidad, haciendo parecer que este asesinato era un sacrificio donde Cristo los redimiría de sus pecados. Aquí desnudamos las tres mentiras capitales de la teología tradicional. 1. Que Cristo murió por amor. 2. Que ella murió para perdonar nuestros pecados. 3. Que ella murió para darnos vida eterna. Esto es absurdo sabiendo que la verdad fue otra. Hoy Cristo Lisbeth ha declarado toda la verdad. A Cristo María la mataron por envidia.
¿Acaso Dios aceptaría que mataran a su unigénita esposa, su amor eterno, si Él mismo la envió para que fueran salvos por medio de ella, reconociendo que ese hijo es en verdad la esposa de Dios? Bien lo ha dicho Cristo Lisbeth, el Mesías que vivirá para siempre. ¿Qué clase de engaño nos han metido por años? Cuando Cristo encomendó su espíritu a Dios Padre antes de morir, es porque al salir la palabra de ese cuerpo regresa a Dios para que siga siendo el plan de Dios o lo que Dios quiera en otra persona. Pero en este caso de Cristo María, Dios Padre decidió no compartir más su palabra o su sabiduría con ningún ser humano por su incredulidad. Imagínense, si asesinaron a su esposa, ¿cómo no le va a dar ira a Dios Padre? Cuando Él la envió para que ella salvara al mundo y cumpliera lo prometido. Por eso Dios se escondió por tanto tiempo, por causa de hombres altivos y arrogantes que siempre traspasan a Dios. Ahora podemos afirmar contundentemente que en esa cruz Cristo no dio su vida por nadie. Ella no murió por amor, sino por la envidia de sus enemigos. Ella no perdonó pecados, si ella misma era la ley y la mataron. Tampoco murió para dar vida eterna, ya que ni ella misma resucitó, murió. Ni tampoco ella nació para dar su vida por una nación incrédula y perversa. ¿Qué razón tendría ser sacrificada por gente que no creyó en ella? ¿Acaso sacrificándola tan vilmente como lo hicieron, agradarían a Dios y les daría la promesa de la vida eterna? ¿O matando a un ser humano inocente, Dios le daría la promesa de la remisión de sus pecados? Jamás hubo mujer como Jesús el Cristo que hablara con tanta autoridad delante de esa generación perversa y machista. Ella sacó a luz la hipocresía, la vida acomodada y mentirosa de estas víboras religiosas que mancillaban al pueblo, ya que sus intereses eran sus propios vientres. En la misma casa de Caifás se tramó toda la maquinación para enjuiciar injustamente a Cristo, con premeditación, alevosía y ventaja. Hasta Judas, discípulo de Cristo que le entregó, reconoció que su maestra era inocente. El procurador Pilato quiso soltarla por su inocencia, ya que no halló delito alguno para su muerte, pero una turba de judíos agitados por sus líderes religiosos prefirieron soltar a un ladrón llamado Barrabás. Pilato sabía que la querían matar por envidia. La misma esposa de Pilato sabía que Cristo era inocente. Además, manipularon al procurador diciéndole: si a estas sueltas no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato les dijo a todos: ¿a vuestra reina he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así entonces la entregó a ellos para que fuese crucificada. Tomaron pues a Jesús, María, y la llevaron. Entonces es válida la pregunta: ¿envidia de qué tenían los religiosos y el pueblo de aquel tiempo contra Jesús el Cristo? En Eclesiastés se lee claramente: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cristo María hizo obras jamás vistas en su era y presentó con excelencia el reino de Dios, que fue quitado al final por su incredulidad. El Cristo apareció en una época cruel donde el pueblo de Dios estaba sin esperanza, sediento de justicia, anhelaba esa salvación tan profetizada, pero jamás aceptaron que su Mesías fuera una mujer que predicara con tanta autoridad. Los mismos representantes de la ley de Dios, el concilio de Jerusalén en aquellos días, mataron a la que venía a darles vida y a cumplir esa ley que ellos tan rigurosamente guardaban, pero no eran hacedores de ella. Además, asesinaron a una mujer embarazada por envidia, ya que estaba sin su marido. La ley mosaica contempla la muerte para aquel o aquellos que ponían en peligro la vida de una mujer en ese estado.
Pero entendemos que el esposo de Cristo María, Juan el Bautista, ya había sido decapitado, y los religiosos vieron a una mujer sola, sin protección de su marido, pero con la autoridad de la palabra, sin haber sido educada. No comprendieron el origen de su sabiduría, ya que en su tiempo la educación estaba reservada exclusivamente para los hombres. Pero, ¿les importó que Cristo estuviera embarazada? Si los sacerdotes judíos le pusieron precio a su vida siendo inocente, no digamos que les haya importado la vida de lo que llevaba en su vientre. En conclusión, el Cristo del siglo I no fue recibida por su pueblo. Los mismos religiosos judíos que esperaban la venida del Mesías fueron sus principales verdugos e instigadores. Por su incredulidad, ellos tramaron matarla. El sumo sacerdote Caifás mocionó la idea agitando al pueblo y junto a los sacerdotes manipularon al pueblo para que se cumpliese su petición. Todo por envidia. El procurador romano Poncio Pilato no halló motivos para acusarle de muerte y casi se constituyó en un mediador entre Jesús y los judíos sedientos de su muerte. Al final accedió por su función política y para restablecer el orden por el alboroto. Curiosamente, cuando José de Arimatea va a comprar el cuerpo de Jesús para sepultarlo, Pilato se sorprendió que Cristo hubiese muerto tan pronto. Obviamente, ahora que sabemos que Cristo estaba embarazada, y como vaso más frágil ella sufrió mucho, al grado que durante el camino al Gólgota fue ayudada a cargar la cruz por Simón de Cirene. Obviamente su cuerpo no estaba apto para cargar semejante peso. Además, su espalda estaba lacerada por los azotes. Su cuerpo no soportó tanto maltrato. Murió pronto. Amada Madre Cristo Lisbeth la Inmortal, la que jamás verá muerte, respetuosamente te hemos preparado estos apuntes basados en la ciencia de tu Evangelio eterno, sacando a la luz cosas que jamás hubiéramos sabido sin tu gloriosa aparición. Claramente estamos asidos a la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios Padre. Tus piedras vivas, amadores de la verdad de Honduras, Luis Varicela, Germán Delia y Hernán Andrade. Tu hijo eternamente agradecido, Héctor de Melquisedec Lisbeth.